Voy a ser breve, dado que lo importante creo que es escucharlo a Javier y lo que él tiene para decir del trabajo. Entonces voy a hablar de tres cosas muy puntuales. Uno tiene que ver con la génesis, no solo del libro, que Javier ya lo contó varias veces, sino de la relación que yo tengo con Javier respecto a estos temas de los servicios globales. Luego, hablar por qué creo que es importante el libro en el contexto actual, o sea, en el momento en el que estamos, y después destacar algunos puntos que la verdad que me gustan mucho del trabajo de Javier. Entonces, siendo eso, empezando por la génesis. ¿Sí? Yo conocí a Javier hace unos 15 años más o menos, éramos bastante más jóvenes, Javier se mantiene bien, yo me arruiné bastante, pero me acuerdo que fue una reunión en la Cámara Nacional de Comercio y Servicios en Uruguay, donde Javier, entre otras cosas, me empezó a contar sobre la ALES, ¿no? Esta idea de que estaban armando la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios, y al final de la reunión le digo, Javier, sería bueno pensar en un proyecto para la ALES, ¿no? Destinar más cohesión dentro de la ALES y ver cómo podemos hacer para que a través de un proyecto puntual, sobre todo en temas de estadística de servicio, que es una debilidad muy grande del sector, esto pueda tomar más vuelo. Y recuerdo que volví a Washington y cuando llegué ya tenía un mail de Javier con una propuesta de proyecto, y me torturaba todo el tiempo mandando correos para ver cómo hacíamos para empujar eso. Y terminó pasando que hicimos un proyecto, hicimos lo que nosotros llamamos un bien público regional, que fue el sistema integrado de estadísticas de comercio y servicios, y después también en ese proyecto se ayudó a la institucionalización de la ALES. Después de eso, a los años yo me fui a vivir a Uruguay, estuve 5 años viviendo en Uruguay y obviamente interactuábamos mucho más con Javier sobre este tema de los servicios. Y un día le digo, Javier, sería bueno pensar en tener planes de promoción sectoriales para los servicios, porque nosotros hablamos de los servicios basados en conocimiento como si fueran una sola cosa, pero en realidad es muy distinto promocionar servicios audiovisuales que servicios de salud o servicios educativos, entonces sería bueno empezar a verlo de forma sectorial. Y a las pocas semanas Javier ya había armado un equipo con gente de la universidad, con alumnos, muchos de ellos todavía se dedican a este sector, incluso algunos trabajan con nosotros en el banco, y armamos esos planes sectoriales para cada uno de los sectores, que fue, la verdad, la génesis del programa de servicios globales de Uruguay, y luego terminó en un libro que escribimos juntos, Uruguay en el comercio global de tareas. Bien, después de eso, a los poco tiempo yo me fui de Uruguay y tuve unos 4 años un poco alejado del sector de servicios, por cuestiones de que cambié de trabajo y fui a trabajar al gobierno en Argentina, pero siempre hablando mucho con las industrias, con la empresa, y al regresar de nuevo al BID, uno de los primeros assignments que tuve fue ir de misión a Uruguay, entonces lo llamo a Javier, nos juntamos y le digo, Javier, nosotros, yo noto que la industria está cambiando un montón, o sea, hablando con las empresas, acá hay cosas que son muy disruptivas, y nosotros seguimos pensando el sector tal como lo pensábamos hace 10 años, ¿no? Con el mismo marco conceptual. Entonces sería bueno pensar en cómo va a ser el sector, no solo los cambios que hay hoy, sino cómo uno podría imaginarse que va a ser esta industria dentro de 20, 30 años. Y eso es lo que nos va a permitir es poder anticiparnos a los cambios. Bueno, y Javier fue y escribió este libro, ¿no? Entonces, toda esta introducción es básicamente para contarles que creo que en el prólogo yo puse algo así como que Javier era una persona astuta por lo que quería hacer, y en realidad era una forma elegante de decir que el tipo es insoportable. Uno le tira una idea y te viene con 10 cosas más, con quiere hacer más cosas y demás, lo cual es una de las cosas que realmente admiro muchísimo de todo el trabajo que hace Javier en este sector. Una persona sumamente apasionada por el sector, con unas ganas terribles de hacer cosas, de hacer que las cosas cambien, y hacerlo muy cercano a la industria y a las empresas. Así que en ese sentido creo que este libro es una buena síntesis de todo ese trabajo que Javier viene haciendo desde hace más de 15 años en el sector. Bien, ese es como el toque personal de mis comentarios. Luego, siendo más a la cuestión técnica del libro, yo creo que el libro es sumamente relevante para el momento en el cual estamos viviendo. O sea, hoy por hoy el mundo está en un proceso enorme de cambio y no es un cliché, no es algo que creo sinceramente que en lo que tiene que ver con los negocios internacionales hay un principio de cambio de paradigma en la forma de hacer los negocios, y eso tiene que ver con distintos factores. Por un lado, hay una
una desaceleración en el proceso de globalización en el que veníamos viviendo. Hoy por hoy el comercio internacional por primera vez en 20 décadas crece a una tasa significativamente menor que el que crecen las economías del mundo. Y esto está haciendo que las economías, que las exportaciones se desaceleren y también la inversión extranjera directa. Entonces, creo que eso es un cambio muy importante, sobre todo porque eso pasa en el agregado, pero no pasa en los servicios. El sector de servicios sigue siendo muy dinámico y en particular el sector de servicios basados en conocimiento, que es en lo que se enfoca el libro, sigue siendo mucho más dinámico todavía. Entonces, si uno toma el promedio 2008-2010 y el promedio 2018-2020, en ese periodo de 10 años, las exportaciones de bienes crecieron 3.5%, las de servicios crecieron el doble, 7%. Los servicios basados en conocimiento, 7.8%. Entonces, creo que es sumamente relevante el libro para entender esta dinámica. En un mundo en el cual el comercio se desacelera, el libro se enfoca en un sector donde pasa todo lo contrario, ¿no? Entonces, creo que ese es un primer punto que lo hace sumamente interesante. El segundo es el tema de la geopolítica. Hoy por hoy el mundo está en un proceso en el cual la geopolítica es más importante que nunca para los negocios. Todo el tema del conflicto comercial, que no solo comercial, sino también tecnológico y demás, entre China y Estados Unidos, está generando muchas fricciones en las cadenas de suministro y en cómo se estructuran los negocios. A eso se ha sumado el tema de la guerra en Ucrania, los temas del conflicto en Israel, etc. Entonces, yo creo que entender cómo una industria tan importante como los servicios se va a ajustar a estos cambios en la geopolítica es clave para lo que viene hacia adelante, y en eso yo creo que da muchos insights que son muy importantes. Tercer tema importante es la emergencia de nuevas áreas en el comercio internacional, cuestiones asociadas al cambio climático, cuestiones asociadas a la transición energética, a la necesidad de asegurarse de ciertos insumos críticos, y el tema de cierto nuevo paradigma que se está dando en cuanto a taxation internacional, ¿no? A cómo se ponen los impuestos, los temas de renta global, etc. Todos esos son factores que están influenciando en cómo se estructuran los negocios internacionales, y es súper importante ver cuáles son las necesidades de las empresas dentro de este sector para poder acomodarse a esos cambios, ¿no? Luego, los últimos dos puntos que creo que es importante tener claro es el tema de la velocidad del cambio en la aparición y en la adopción de nuevas tecnologías. Hoy por hoy hay nuevas tecnologías que aparecen a una velocidad increíble. Cuando nosotros hablamos por primera vez de estos temas con Javier en 2001, nadie tenía en la agenda los temas de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? En esa época hablábamos de Internet de las Cosas, de blockchain, de cloud computing, y los temas de inteligencia artificial estaban recién empezando a aparecer. Y hoy por hoy, en menos de 3 años, hay una nueva tecnología que ya se adoptó en las empresas y que está haciendo que los modelos de negocio sean completamente distintos. Y en ese sentido, el libro también aborda eso. Y el último punto, que creo que tiene que ver con esta cuestión de las nuevas generaciones, que las nuevas generaciones son distintas, ¿no? O sea, tienen valores distintos, tienen formas distintas de relacionarse con el mundo laboral, y eso me parece que es sumamente importante. O sea, gente como ustedes, que son mucho más jóvenes que nosotros, son los que van a liderar esta industria dentro de 15, 20 años. Claramente las nuevas generaciones tienen necesidades distintas, requieren más flexibilidad laboral, necesitan trabajar en empresas que tengan no solo un buen salario, sino que tengan un propósito que es importante para ustedes. Esta cuestión de que hay cierto desapego, no diría desapego, pero sí menor apego al que teníamos nosotros, por ejemplo, con una empresa. O sea, hoy por hoy la gente más joven no se ve trabajando en la misma empresa durante 30, 40 años, sino que les gusta probar distintas cuestiones. También menos apego desde el punto de vista geográfico, está todo este tema de los nómades digitales. Uno puede trabajar desde cualquier lugar del mundo sin importar el lugar en una empresa externa. O sea, son todas cuestiones que son súper importantes para poder entender cómo va a funcionar la empresa, esta industria hacia adelante. Entonces, en ese sentido, con todos estos factores que están cambiando en el mundo y que son tan relevantes, creo que poder entrar en detalle a un trabajo tan importante como el que hizo Javier es súper útil para poder ver
cómo se acomoda la industria en este sector. Entonces, esa es un poco mi segunda reflexión. Y la última, creo que son algunos aspectos que a mí me gustaron mucho del trabajo y creo que que hacen que sea una lectura más que recomendada, ¿no? Primero, que es un libro súper ameno, pero riguroso, ¿no? Es un libro que se lee fácil, está escrito de una manera que permite comunicar lo que se quiere comunicar de una manera muy amena, pero es riguroso, tiene método, ¿no? Tiene una metodología clara, se trabaja con entrevistas, pero que se recaba la información de una determinada manera y es muy riguroso en ese sentido. Entonces, creo que ese es un aspecto importante a destacar. El segundo tema que a mí me gusta mucho es que, si bien el libro habla del mundo, o sea, de la industria en general, tiene un sesgo hacia América Latina. Y es algo que no está en la literatura. O sea, hoy por hoy nosotros hablamos mucho de este sector, pero poca gente lo hace pensando en la región. Y el hecho de que Javier ha trabajado estos temas en casi todos los países de América Latina, creo que le da un plus para poder tener ejemplos de la región, para poder interpretar las tendencias que se dan en el mundo, pero sabiendo cómo es nuestro contexto y cómo posicionar a la región. Entonces, creo que ese es un aspecto importante que está relacionado con un capítulo de políticas públicas que hay, donde no solo es ver cómo funciona y cómo uno se imagina esta industria futuro, sino también qué puede hacer el Estado hoy para poder empujar esta industria. Entonces, este sería el segundo aspecto que creo que es sumamente importante. Y el último que quisiera destacar es esto de que el libro incluye el factor humano en los negocios. Yo, que soy un economista agnóstico, pero economista al fin, siempre tendemos a mirar los temas de economía muy como desde un punto de vista, si se quiere, más bien economicista, ¿no? Nosotros miramos precios, cantidades, matemáticas, etcétera. Y lo bueno que tiene el libro es que me mete dentro del análisis todo el tema del factor humano, ¿no? De qué piensa la gente, cómo son las nuevas generaciones, cuáles son sus creencias, y lo hace desde el punto de vista del negocio, ¿no? Cómo eso va a influenciar en el negocio. Eso me parece que es sumamente novedoso y se logra muy bien en el trabajo. Entonces, sin querer estoquear el libro, hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que para poder tener éxito en esta industria futuro es clave compatibilizar la tecnología con la empatía, ¿no? Y eso me parece una cosa sumamente interesante, ¿no? No solamente hay que ver cómo uno adopta la tecnología para tener negocios más relevantes, sino que hay que ver cómo cómo uno logra conjugar la tecnología con la empatía, con el ser humano, para poder ir hacia adelante. Así que, sin más, esos son mis comentarios iniciales. Los invito a leer el libro. Y nada, te felicito, Javier, la verdad que un trabajo espectacular y mil gracias por invitarme a participar de esta presentación. Bueno, muchas gracias, Andrés, por estar en esta casa. Muchas gracias, Pablo. El baño de ego ya está cumplido por hoy, por el resto del año, creo. Así que muchas gracias. Y gracias a ustedes por estar acá hoy. Martin Luther King dijo en la medida definitiva o la medida definitiva de un hombre no está en donde se encuentra en momentos de comodidad o de conveniencia, sino en donde se encuentra en tiempos de desafío. Entonces, la medida definitiva de un hombre es donde se encuentra en momentos de desafíos. Y el libro trata o es un desafío. Y el libro es un desafío en un tiempo de desafío. Así que yo lo que les voy a hablar es del desafío del libro. Y tiene que ver con lo que dijo Pablo al principio, y no conversamos sobre lo que Pablo dijo o lo que iba a decir. Pero quizás sirva como interpretaciones diferentes de un mismo o de una misma secuencia histórica. Pero antes de contarles la historia del desafío del libro, me voy a permitir contarles qué dice el libro y cómo se hizo el libro. El libro tiene el objetivo, como decía Pablo, de pensar cómo van a ser las empresas de servicios globales de aquí a los próximos 20, 30 años. Y empresas de servicios globales a veces peco por suponer que se entiende qué son. Y son empresas, por ejemplo, del sector de tecnología, son empresas del sector de procesos de negocios, son empresas de servicios profesionales o son empresas de industria creativa, por ejemplo, de videojuegos y demás.
Entonces, el objetivo es ese, es tratar de ver cómo van a ser estas empresas en el futuro, con un horizonte temporal de 20, 30 años. Ahora, ¿cómo se hizo para alcanzar ese objetivo? Dado que estamos pensando en el futuro, y no soy Ludovica Esquirru, ni tampoco tengo los poderes de Nostradamus, lo primero que hicimos fue tratar de investigar sobre qué metodología podría ser la más adecuada para proyectar el futuro. Y eso fue bastante complejo al principio. Y lo que optamos fue generar o poner en práctica una metodología cualitativa, haciendo entrevistas, como decía Pablo, con más de 70 líderes fue las que realizamos a lo largo de un año aproximadamente. Y esas personas son en general posiciones de alto o muy alto nivel en empresas de América Latina, e incluso tuvimos la oportunidad de hablar con varios líderes globales en consultoras de este sector. Y una de las partes fundamentales de esa metodología no solo fue diseñarla, estudiar o preguntarle a estos líderes cómo pensaban que iban a ser estas empresas en el futuro, sino después el proceso de cómo con esos 70 ingredientes hacer una sopa que tuviera gusto y que ese gusto fuera algo que pudiera ser tomado al mediodía. Y la tercera, cuarta etapa del proceso de la metodología es que lo que se conoce desde el punto de vista formal como triangulación es verificar esto. Y tuvimos la oportunidad por noviembre del 2020 en el marco se creó una nueva institucionalidad a nivel global que se llama el Global Technology and Business Service Council, donde nosotros somos parte de 12 instituciones globales, que el objetivo es promover precisamente este tipo de sector. Y ahí una de las primeras actividades que hice ese Global Council es una reunión donde tuve el honor de moderar con líderes globales específicos. Y ahí fue como una cosa como decir, lo que yo estaba pensando, o lo que he pensado producto de este análisis, no es una locura, sino que tiene sentido con esto que estoy cotejando con estos líderes globales. Y eso fue para mí como muy tranquilizador, porque uno cuando investiga o cuando estás en un escritorio muy cómodamente, por más que piense que hiciste bien el proceso, al final del día termina siendo tu interpretación de cómo fue ese proceso. Pero el hablarlo con esta gente me sirvió muchísimo. Ahora, ¿qué dice el libro específicamente? Lo que dice, y como decía Pablo, hace unos 12 años teníamos parece un déjà vu esto, porque hace 12 años con otro libro y en otra universidad hacíamos la presentación también entre Pablo y yo. Pero ¿qué es lo que dice este libro? La idea es mostrar la relevancia del punto de vista en los datos macroeconómicos de la economía. Como decía Andrés al comienzo, en general en Uruguay hasta ahora, cuando le preguntamos a alguien cuáles son las principales actividades económicas del país, seguramente lo que se ocurra en primer lugar son las vacas, y pobres vacas o vegetarianos. Es la soja, es el vino, son los cereales, la madera, ¿sí? Pocos seguramente se les ocurra pensar que las actividades de servicios globales hoy día representan un 4 o 5% del PIB. Entonces, una de las cuestiones que nos interesaba y nos sigue interesando, es decir, este sector tiene una relevancia fundamental a nivel internacional en los países desarrollados, en América Latina, pero también en Uruguay. Entonces ese primer capítulo es decir, esto es lo que es a nivel cuantitativo. Y luego es la interpretación de todos esos 70 ingredientes, 70 ideas que surgieron con las entrevistas a través de nuestra visión. Y para eso se nos
ocurrió generar un modelo que le llamamos DIDPAGA, y ese DIDPAGA es el acrónimo de las 7 características que surgieron de esa interpretación. Y esa interpretación, ese modelo DIDPAGA está fundamentado en 3 pilares fundamentales. Uno que es la tecnología, otro que es los modelos de negocios y otro que es el ser humano. Y al final del libro yo lo que digo es, la tecnología y los modelos de negocios suman. Y esto no fue porque no tengo las virtudes de Pablo de entender la aritmética, pero cuando le pregunté a un compañero del MBA cómo podría decir esto de una manera, de una fórmula matemática, él me dijo, entonces, tecnología y modelos de negocios suman y el factor humano multiplica. Entonces es un elemento central. Si vos querés al final del día tener más éxito, ¿sí?, en este modelo, ponele más humano. Y en estas 7 características se distribuyen en estos 3 pilares fundamentales. Y cuando estamos hablando de estas 7 características, como dije, es DIDPAGA, y esta primera D tiene que ver con distribuidas. Y significa que, por ejemplo, quizás vos, o quizás un amigo o un pariente tuyo, hoy día esté trabajando de acá de Uruguay para una empresa en Estados Unidos. Esto se da en particular en el sector de tecnología, pero no de manera exclusiva en el sector de tecnología. Y no solo se da en Uruguay, sino en América Latina, y no solo se da en América Latina, sino también en otros países, Sri Lanka, Singapur y demás, que chicos, personas individuales, a partir de la pandemia, han empezado a trabajar en relaciones estables con empresas de otros países, en particular de Estados Unidos. Y cuando estoy hablando de estas relaciones estables, no es el freelancer al cual vos te metes en Fiverr o en Workana y compras un diseño por $20. Estos chicos que hoy día están trabajando en empresas de Estados Unidos, desde acá, están cobrando como sueldos bastante normalitos entre $9 y $10.000 o más por mes. Entonces esto tiene unos efectos sumamente interesantes en los chicos y las chicas, aun cuando son menos, pero también tiene un efecto sustancial en las empresas, porque imagínate que si lo que tienen que hacer es la misma actividad, pues entonces si la empresa en Uruguay le paga muy bien, pero le paga $3.000 o $5.000, en Estados Unidos le pagan $9 o $10.000, ¿dónde te irías a trabajar tú? Seguramente. Entonces, ese primer fenómeno es lo que por diferentes asociaciones le llamé microsourcing. El segundo tiene que ver con inteligentes, la segunda característica tiene que ver con inteligentes y tiene que ver con la transformación digital. Y esta transformación digital de lo analógico a lo digital se ha hecho en muchos sectores y se ha intensificado a partir de la pandemia. Y esta universidad es un ejemplo claro de eso, a través del sistema de HyFlex. Pero esto no solo se ha dado en el sistema educativo, sino también se ha dado en las finanzas con las fintech, o en el agro con el agtech, o como quieran llamarle. Y hay ahí un gran desarrollo en este sector. La segunda D tiene que ver con disruptivas, y tiene que ver con cómo se da la innovación en materia de servicios. Y a diferencia de lo que puede ser un bien, que es más fácil darse cuenta cuando hay innovación, porque uno lo ve, en materia de servicios es muy difícil darse cuenta cuando se genera innovación. Entonces hay innovación más percibida y otra que no es tanto percibida. Por ejemplo, la posibilidad de que ustedes cuando le dan play a una canción de Spotify, que corre inmediatamente y para que el oído no perciba ni siquiera que hay una espera, eso fue años de investigación. La siguiente característica tiene que ver con la P y tiene que ver con plataformas. Y acá tiene que ver con modelos de negocios. Y el modelo de negocios es una de las cosas sumamente interesantes. Es que tiene que ver con el costo marginal tendiendo a cero. ¿Esto qué significa? Es que el costo marginal tendiendo a cero, cuando tenés una infraestructura física, tiene un límite. Pero cuando tenés una infraestructura virtual a través de una empresa de este tipo,
al final ahí se logran efectos de escala muchísimos más mayores, muchísimos muy importantes, y por lo tanto hace lo que se conoce como el efecto de exponencialidad. La primera A del modelo tiene que ver con ágiles, y ahí una de las cosas que descubrí es que las empresas de tecnologías tienen las metodologías ágiles como algo obvio y evidente, y están las empresas que nacen, ya salen y nacen con esa metodología. Y lo cierto y lo interesante es que estas metodologías ágiles, lo que ha sucedido es que ha permeado el sector de tecnología y se ha transformado y se ha metido en otros sectores, también como proceso de negocios. Y no solo se ha metido en procesos de negocios, sino que también ha ido a la C-suite, al board de las compañías. No solo son los técnicos que están utilizando estas metodologías, sino que también incluso algunas instituciones del sector público están utilizando estas metodologías. Y tienen como particularidad un vínculo horizontal entre las personas, una relación mucho más iterativa con los clientes. El tema de la G de DIDPAGA tiene que ver con globales. Y en particular, una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando estaba hablando con las empresas era que, dado el cierre de las economías, en particular de Asia, de India y Filipinas en los primeros tiempos, se generó lo que se le dio en llamar un rebalanceo de las operaciones. Las empresas que no podían, las personas que no podían ir a trabajar a las locaciones en esos países y tenían oficinas acá en América Latina, trasladaron o generaron muchas más posiciones acá en América Latina. ¿Por qué? Porque algo tan evidente como tener luz en nuestras casas y tener internet de calidad en nuestras casas permitió darle continuidad a la operación. Y la última A, que tiene que ver con antropocéntrica, es un poco lo que decía Pablo al final del día. Esta característica es la menos percibida en todas estas 70 empresas, pero es la que me llamó mucho la atención. Y tiene que ver con empresas, no estoy hablando de ONGs, empresas que les interesa generar plata, pero que en la generación de plata, su propósito, o para la generación de plata, su propósito es hacer o tener un impacto positivo en las comunidades, en el medio ambiente o en las personas. Estos son casos muy interesantes, y el que nosotros trabajamos en clase y está mencionado en el libro tiene que ver con, por ejemplo, una empresa argentina que se llama Arbusta, que tiene sede en Colombia, que tiene sede en Uruguay, donde lo que hacen es generar plata, exportar servicios tecnológicos, contratando personas de barrios marginales, donde ni siquiera tienen formación y menos formación tecnológica. Ahora, viendo la perspectiva de estas características, lo que hoy me puse a pensar, bueno, en ese momento estaba muy entusiasmado con el tema del modelo DIDPAGA, pero hoy debo reconocer que la originalidad de todo esto quizás está más en la última, esto que dije de los antropocéntricos, empresas antropocéntricas, y quizás tenga que ver más con América Latina, donde esto mucho no se conoce. Pero la novedad mayor, creo, tiene que ver con la primera, que es la de microsourcing, y que sin duda que hoy día estoy estudiando un PhD para analizar esto y no hemos encontrado todavía antecedentes de investigación al respecto. Entonces, una de las cosas que me llamó más la atención cuando estuve empezando a investigar o hablando con estas empresas es que el mundo se caía a pedazos. Estábamos en el 2020. El tema está que todos estábamos encerrados, algunos con libertad responsable, pero encerrados al fin. Y las economías se caían, y los sectores se caían, y las empresas se caían. Y yo, cuando hablaba con estas empresas, me decían, pues yo sigo contratando, la productividad aumentó. Y eso fue una de las cosas que me estimuló sobremanera para atender este desafío. Y lo último que quisiera decir sobre esto es que este modelo DIDPAGA, al final del día, ¿por qué entiendo que se va a permanecer o que va a tener una proyección más allá del corto plazo? Es porque en la actualidad
el 75% de las personas que trabajan en una empresa de servicios globales en particular son personas que participan de la generación millennials o centennials como ustedes. Y como dijo Pablo, estas generaciones están muy afín a las características del modelo de paga. Entonces sumando o uniendo puntos, ustedes hoy día están trabajando, pero en los próximos años van a estar en la C-suite de estas corporaciones, van a estar creando sus empresas, van a estar en el board de las compañías. Y por lo tanto, estas características se supone, o quiero pensar, van a ser robustecidas a través de vuestras iniciativas. Hasta ahí lo que dice el libro, y ahora la historia sobre el libro. Eran los últimos días de febrero del 2020. Y no me recuerdo por qué le mando un mensaje a Pablo. Y Pablo me responde, estoy en el Sheraton. Venite y tomamos un café. Cuando llegué, hablamos. Y Pablo me dijo, Capobianco, ¿qué estás haciendo con esto de los servicios globales? Y recién hace 3 años que no estoy en el BID, que me fui del BID y ahora estoy llegando, pido información sobre los servicios y me pasan la misma PPT de hace 3 años. Tenemos que pensar, Capobianco, qué van a hacer las empresas o cómo van a hacer las empresas de aquí a 20, 30 años. Y yo quedé, Eso fue un shot de adrenalina para mí. Me está diciendo, me está desafiando, me está mojando la oreja para que yo piense cómo van a ser las empresas de aquí a 20 años y yo cómo carachos voy a hacer esto. Para hacer la historia corta, a partir de ahí Pablo me dijo, bueno, pensate algo, después me lo mandás y vemos y si se genera una consultoría de esto y qué sé yo, qué sé cuánto. Una de las cosas primeras que hice, como dije, sin ser Ludovic Esquirru ni Nostradamus, es pensar, bueno, supongamos que esto es posible de hacer. Lo primero que hay que hacer es ver cómo se hace esto. Y es una de las cosas fascinantes que tiene de hacer estas consultorías. La mayor parte de la gente en 15 años que me ha dado consultorías, y Pablo es uno de los que me ha dado la oportunidad varias veces, no tienen idea de muy bien cuál es el objetivo, ni menos cuáles son los instrumentos que van a ir dentro de ese objetivo, para conseguir ese objetivo. En general son como objetivos muy vagos y fíjate vos qué puedes hacer para lograr el objetivo. Pero quizás alguien pueda intimidarse con eso y a mí me fascina. Es algo como un colapso nervioso que me da. Voy a decir, ¿cómo hago esto? ¿Cómo tirás un cohete a la luna? ¿Se te ocurrió alguna vez? Pues alguien te puede decir algo así en esto de consultoría. Pero esos primeros momentos de tratar de entender cómo haces ese proceso es lo que más me divierte, porque es como dije, un shot de adrenalina para mí. Lo cierto es que luego de haber generado una idea, una primera propuesta de metodología sobre cómo hacerlo, llegó nuestro querido amigo el COVID. Y a partir de ahí, el COVID se llevó las posibilidades de hacer el trabajo. Yo me fui al campo. De hecho, en ese momento tenía 2 perros. Una de las cosas que más me conmovió de ese momento fue la pérdida de control. Quien tenemos la posibilidad de viajar, y no es que esté presumiendo en este momento, pero se me ocurría en ese instante, bueno, me voy a otro lado. Pero había un par de restricciones no menores. No te dejaban salir, tampoco te dejaban entrar. Y la tercera y no menor es que, asumiendo que puedas salir y que puedas entrar, en el lugar donde vayas a caer, por más lejos que sea de Uruguay, es posible que esté el COVID también. Entonces, para mí, la falta de control de ese momento fue, ¿cómo se resuelve esto? No tengo control sobre las variables. Y es algo que a mí me molesta mucho. Y entonces, lo que sucedió
es que en esos primeros días, en particular de mayor angustia, de mayor incertidumbre, que se acuerdan que quizás para aquellos que tienen perros, que decían que no se podían sacar los perros a la calle porque puede ser que venían con las patitas con el virus. Entonces, ¿qué hacía para sacar a mis perros y demás? Entonces, un día, no sé lo que es un ataque de pánico, pero asumo que lo más próximo que tuve un ataque de pánico fue una noche que llegué a casa y lo que decidí es agarrar mi valija más grande, poner 20 o 30 libros, un poco de ropa y me fui al campo. En el campo, cuando llegué, fue esplendoroso porque pude ver sin límites naturaleza, pude respirar sin tener que ser perseguido de quien está cerca, pero me olvidé de una variable importante, la soledad. Y la posibilidad de ser afectado por un virus externo se transformó en la posibilidad de ser afectado por un virus interno. Y ese desafío lo que generó al final del día es mucha frustración. Y entonces una de las cuestiones que me puse a pensar, y desde que tengo 30 años, hace poco que tengo 30 años, pero desde que tengo 30 años he pensado, ¿cuál es el propósito de mi vida? Quizás no les han entrado la oportunidad de pensar cuál es el propósito de su vida. Y he leído muchísimas biografías, novelas históricas de personas importantes para entender cuál es el propósito de mi vida. Y en ese momento que estaba en el campo, y además con pérdidas importantes de seres muy queridos, lo que se me ocurrió es explorar filosofía. Y leí muchos libros sobre filosofía. Y revisité uno que ya había conocido, que se llama El hombre en busca del sentido, del amigo Viktor Frankl. Y una de las cosas que dice Frankl es que el sentido de la vida se puede buscar a través de una acción. Entonces, lo que yo dije es, bueno, vamos a unir los puntos. Este señor dice que el sentido de la vida puede conseguirse a través de la realización de una acción. Pablo me tiró un desafío, transformemos esto en acción. Y a partir de ahí, sin tener más que mis ganas, empecé a investigar. Y empecé a hablar con gente, y la gente en cuarentena en todo el mundo, quizás porque no tenía otra cosa que hacer, quizás porque, no sé, X me empezaba a dar entrevistas. Y eso fue muy interesante. Y a partir de así tomé la decisión que la realización de esta investigación iba a ser mi sentido de la vida. Ese desafío se transformó al final del día en un libro, que es ese que tiene Andrés ahí. Ese desafío que Pablo me regaló se transformó en múltiples presentaciones a lo largo y ancho de América Latina. Incluso estuve hasta en Dubái presentando el libro de manera física. Se transformó en la posibilidad de hacer un curso con CEPAL y la Fundación Konrad Adenauer. Y eso fue clave para poder descontar la inversión que hice, y no de mi trabajo, sino en la contratación de consultores y en la realización y en la publicación del libro. El regalo de ese desafío me permitió abrir la puerta al diálogo con alguien que reconozco como muy importante y que aprecio mucho. La realización o el regalo de ese libro me condujo hoy día a estar haciendo un PhD para estudiar precisamente una de las áreas de ese libro.
Y desde las 8 de la mañana a veces, o hasta las 12 de la noche a veces, estoy peleándome con la teoría. Y en la entrega de ese desafío, o el regalo de ese desafío, me ha conducido a estar hoy con ustedes. Ese desafío me generó muchas, visité la frustración, la ira, pero también me permitió acercarme a lo que decía o lo que dice Viktor Frankl, a tener un propósito en la vida. Hace muchos años estuve en la India y llegué a Rishikesh, que es la parte del norte, a un ashram. Un ashram es como un monasterio. Y llegué sin saber que estaba llegando a la festividad de Diwali. Diwali es como si fuera Navidad acá. Y en ese momento estaba muy interesado en saber qué es la felicidad. Y le preguntaba a la gente, ¿qué es la felicidad? Y en ese día de Diwali, y en India se tiran 3.000 millones de cohetes y es un ruido ensordecedor de todos los cohetes y pirotecnia que se tira, me crucé con mi profesor de meditación y le pregunté, ¿qué es la felicidad? Y él me respondió, la vida tiene ups and downs. Y la felicidad supone atender al desafío o el desafío de encontrar la ecuanimidad, la armonía o de mantenerse en armonía o en ecuanimidad entre esos dos puntos. La invitación, por tanto, es abraza el desafío. Quizá duela. Pero si le preguntas qué tiene para regalarte, qué tiene para brindarte, o le preguntas ¿para qué viniste a mí?, quizás te sorprenda. O si no te sorprenda, seguro tiene su propósito. Muchas gracias.